Los saludamos una vez más desde Lighthouse Studios, una oportunidad más para poder seguir conversando, seguir aprendiendo. Pastor Daniel, qué bueno volver a saludarlo, qué bueno tenerlo por aquí. Jonathan, feliz de poder seguir compartiendo y llevando mensaje de esperanza para muchos. Y Pastor, le cuento que además del tema interesante que tenemos hoy, tenemos una visita, así que vamos a saludar al Pastor David, que lo tenemos también por aquí hoy. No, es un enorme privilegio para mí estar aquí en este hermoso lugar y con gente maravillosa para este programa. Qué bueno, felices de tenerlo también por aquí. Y hoy tenemos un tema supremamente especial, porque venimos con toda esta historia donde primero nos hemos dado cuenta de las similitudes que tenemos con el pueblo de Israel, cómo nos seguimos pareciendo mucho a eso, pero llegamos a un punto decisivo en la vida de ese pueblo, y es el pacto que se hizo en el Sinaí, en el monte Sinaí. Y como siempre me gusta empezar con una pequeña lectura que nos propone aquí la Biblia, y es: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué les parece esa introducción? No, pues en la edición anterior decíamos que formar parte del primogénito de Dios es una elección de toda persona, porque Dios tiene el abanico abierto para que todos puedan ser sus preferidos. Así que cuando el Señor se pronuncia en Éxodo el capítulo 4, le dice al faraón: este es mi primogénito, pero el Señor incluye como sus primogénitos a toda persona. Ahora el Señor está afinando un asunto que debió fortalecer el estado de ánimo de ese pueblo que venía de una tragedia emocional y física, 4 generaciones allí metidas en la esclavitud. Y es que Dios les dice: ustedes van a ser mi especial tesoro, Tremendo. un linaje sacerdotal, algo muy especial. Solo que el Señor les dice: si ustedes escuchan mi voz. Impresionante cómo Dios se empeña en que ellos sepan y que se acuerden: miren lo que hice, miren lo que hice. No, no soy cualquier ser, soy un Dios que hizo obras portentosas y los voy a llevar a hacer obras portentosas. Pero todo depende de lo que ustedes hagan hoy. Y es: guarden mis mandamientos. Excelente. Y yo creo que hay una pregunta que es bueno que nos respondamos para iniciar, y es: ¿a dónde llevó Dios a Israel? A mí me gustó muchísimo analizar, pensar, meditar, leer sobre el asunto. Y es que lo que generalmente uno dice: no, Dios sacó a los hijos de Israel, a los hebreos, de Egipto para llevarlos a la Canaán terrenal. Y eso es cierto, Es verdad. pero no es lo más importante. De hecho, lo acabas de leer: el Señor saca con mano fuerte y poderosa a Israel de Egipto para traerlos a Él. Cuando yo leí eso y reflexioné y vi el comentario, dije: wow, cómo hay perlas preciosas ahí, ahí en el hilo dorado del mensaje de salvación, que uno encuentra y los disfruta al máximo. O sea, el propósito de Dios fue llevar al pueblo hacia Él. La Canaán sería una consecuencia, muy buena por cierto, pero la prioridad era que vinieran a Él. Mira, Jonathan, cuando estábamos hablando sobre esto, vino a Tras mi, bastidores. tras bastidores, sí, vino a mi mente el hecho que de nosotros somos inmigrantes. Eh, Pensamos estar en Canadá, pensamos estar en un lugar mejor, ciertamente. ¿Cuál era el objetivo? Tener una especie de tierra con leche y miel. Veníamos del, Una por mejor decirlo, Una vida. del mejor vida, desierto. sí. Pero yo me he dado cuenta en estos 3 años que tengo aquí en Canadá que Dios lo que quiere es salvarme. Yo ando angustiado, tratando de hacer el mejor trabajo, pendiente de mis documentos, pendiente de cómo tener mi vida, mi futuro acá. Y Dios sigue utilizando cada elemento en mi vida personal, familiar, en la iglesia. Todos los elementos que son aparentes frustración, todos los aparentes obstáculos que encontramos aquí, la vida nueva a la cual yo no estaba acostumbrado en mi país. En nuestros países teníamos un rol, teníamos un rango, éramos, por decir, alguien ya con una vida. Acomodados a esas Y circunstancias. Dios nos sacó. Pastor, me imagino que fue rudo para ti cuando llegaste aquí, luego de tener tantos años en tu país, teniendo un ministerio juvenil. Y venir aquí, conocer un país nuevo y conocer jóvenes en un contexto distinto. Y uno dice: soy el Salvador, yo tengo que hacer algo. Y me olvido que no. Todo eso busca moldear mi carácter y acercarme a Dios. Aquí perdí mi familia, aquí perdimos todo. Aquí solo nos queda Dios. Amén, amén. Y ustedes creen que en ese contexto, y ustedes saben que nos gusta mantener esta conversación lo más práctica posible para poder aplicarla todos los días, ¿ustedes creen
que siempre Dios está esperando a que nosotros lo busquemos. Él está por allá en una posición donde, si Jonathan, David o Daniel me quieren venir a buscar, bienvenidos. ¿O ustedes creen que Dios está en un rol donde activamente Él nos está buscando a nosotros? Yo sostengo, le pongo volumen a la palabra del Señor. Y es que Dios es el que está interesado. Dios ha demostrado y su naturaleza que es amor, porque si hay un concepto de Dios en la Biblia es el de Primera de Juan 4:8. La última parte declara que Dios es amor. Y cuando nosotros nos vamos específicamente al episodio del Éxodo, del Génesis, y Adán y Eva cometen un error y lastimosamente caen en la condición de pecadores, la Biblia declara que Dios los buscó, los llamó. Adán, ¿dónde estás? Adán por allá medio escondido o escondido, y el Señor insistiendo. Me alegra que el Señor no haya dicho, este hombre no sé dónde se metió, yo mejor me voy. Insistió hasta que Adán dijo, no puedo ocultarme más. Lo encontró, sale a Dios y se da cuenta que Dios tenía algo muy especial para él, a pesar de, doloroso el a pesar de, pero Dios tenía grandes noticias para él. Así que Dios siempre dando el primer paso e interesado en nuestra salvación. Buenísimo eso, pastor. Y si seguimos con la historia, vemos que tras 2 meses de viaje, los israelitas entonces llegan al Sinaí, ¿correcto? Están haciendo su viaje, donde ahí van a permanecer nada más que 2 añitos. Pararon ahí y permanecieron 2 años, y durante ese periodo de tiempo, dice la historia, y podemos nosotros corroborarlo, que fue donde se sentaron las bases de lo que sería la promesa para ese pueblo, y donde empezaríamos a conocer esa revelación del carácter de Dios. Wow. Lo primero es, la promesa la leímos ahorita, y la promesa hablaba de que ustedes serán mi pueblo. La pregunta que yo quisiera que desarrolláramos aquí es, ¿qué significa ser el pueblo de Dios? ¿Qué significa eso que Dios acaba de decirnos ahí, ese pacto que acaba de hacer con nosotros? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno. Vamos a darle la palabra a nuestro invitado de lujo. No, sin duda alguna. Perdón. No, y vamos a estar allí, tú sabes, compartiendo cosas interesantísimas. Adelante, Pastor Manrique. Fíjate que yo hago una relación entre el pacto que Dios le dio a Abraham. Solamente le dijo, anda delante de mí, sé perfecto, y haré de ti lo mismo que le ofreció al pueblo. No varía el plan de Dios para su pueblo. Era hacer una nación grande, no solamente en número, sino sobre todo en calidad de personas. Pero en esta oportunidad ya no le dice al pueblo sean perfectos. Ahora le dice, ustedes vienen de la esclavitud, ustedes han tenido un proceso de lavado de cerebro por generaciones. Déjenme ahora contarles cómo yo quiero que ustedes lo hagan. Y le coloca los mandamientos para que ellos puedan entonces comprender de que si ellos guardaban esos mandamientos, podían encontrar. No porque Dios les iba a dar a ellos una recompensa por hacerlo. ¿Y cuál es la evidencia de eso, Jonathan y Pastor Daniel? El pueblo de hoy, que hoy es el pueblo llamado Israel, que entendemos ya no posee la bendición espiritual, y que, pues, no viene el tema a hablar de Israel ahora por todo el contexto que tenemos. Pero es innegable que por haber guardado gran parte de los mandatos que están en el Antiguo Testamento, han desarrollado una serie de avances tecnológicos, científicos. El solo guardar los mandamientos es una nación poderosa. Hace una nación singular. Imagínate a hoy en día, si el pueblo de Dios lo entiende y comprende que no es solamente amar a Dios, sino cómo amarlo. Imagínate a dónde podemos llegar nosotros. Entonces es ejemplo. Sí. Ser su pueblo es ser ejemplo, y ser ese ejemplo también significa que hay una responsabilidad grande. Así es. Y es que tenemos también que mostrar el carácter de Dios al mundo. Seremos un reflejo de ese carácter de Dios al mundo. Así es. Jonathan y Pastor Manrique, esta es una frase que yo voy a confesarme. Yo no sé si la leí, no sé si la escuché. Pero se la anotamos a usted, pastor, no me preocupe. No la he patentado, pero tiene sabiduría. La frase dice, todo privilegio trae su responsabilidad. Y eso es matemático. Todo privilegio trae su responsabilidad. ¿Para qué? ¿Para exhibirse solamente? Absolutamente no. Dios tiene un propósito con todo lo que hace. El Señor llama al pueblo para ser un pueblo santo, o sea, dedicarse a Dios, entender que está separado para algo bien especial.
Dios habitaría entre ellos, Dios los conduciría, pero Dios a través de ellos mostraría su gloria en favor de toda la humanidad. Claro. El Señor les dice, ustedes van a ser un reino de sacerdotes. Y la palabra del Señor indica con esto que serían gentes que se dedicarían a mostrar el carácter de Dios ante las naciones de la tierra. Y finalmente Dios le pone una cereza al pastel diciéndoles, ustedes van a ser un especial tesoro. O sea, van a ser como la niña de mis ojos. De hecho, al volar en las páginas de la Biblia y sumergirnos en lo que dice el apóstol Pedro habla de una generación en este tiempo. De hecho, Romanos dice que ya no es israelita el nacido en Israel. No es circuncidado el que lo es en la carne. Claro. Como dijo el pastor Manrique, no entremos en detalles, pero el punto es que el apóstol Pedro declara, y mirando a la audiencia de hoy, dice, vosotros sois un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. La pregunta es, ¿para qué? Obviamente Dios quiere que se levante un pueblo, una nación, que no deje de existir. Gente que le diga al vasto mundo que existe que Dios es real y que vengan para que lo conozcan. Sí, y otra cosita interesante cuando hablamos del testimonio, y es el hecho de que a veces, bueno, como cristianos adventistas hemos escuchado eso, desde niños, Daniel, Jonathan, David, ustedes tienen que ser un ejemplo. Pero yo encuentro en este texto que lo que Dios le pide a ellos es una sola cosa, no sean un ejemplo, no se conviertan en reyes y sacerdotes, eso déjenmelo a mí, ustedes limítense a obedecer. Ustedes limítense a seguir lo que yo les pido. Y yo me encargo de lo demás. A veces queremos guardar los mandamientos para hacer un testimonio, pero es un fracaso rotundo. Nadie va a hacer. De hecho, los fariseos guardaban los mandamientos. Al pie de la Y letra. mira el desastre que hicieron. Pero cuando tú simplemente obedeces, Señor, por fe, uno obedece por fe. Yo voy a obedecer por fe. Él te va llevando a las alturas. Un David jamás pensó que iba a ser rey. Y mira dónde llegó. Una Esther jamás pensó que iba a salvar a su pueblo. Y aunque no menciona Dios en el libro de Esther, Esther era una niña que estaba convencida de que tenía un futuro con su pueblo. Identificó a Dios en su pueblo. Claro. Y mira las grandezas que te ha llevado a ti, el que nos ha llevado a nosotros. Quizá no material, quizá no en otros aspectos humanos glorificados, pero cuántas cosas ha hecho Dios en nosotros. Si le obedecemos, Él va a Claro. lograr eso. Y para esa obediencia, Pastor David, que usted menciona, viene aquí una información clave. Y es lo que usted menciona ahora. Vienen los 10 mandamientos. Que este es el momento donde los estamos conociendo. En toda la historia, en este momento es que son revelados. Así es. Este pueblo no es nuevo. Este pueblo ya existía antes. Y ahora teníamos la oportunidad de conversar un poco acerca de ese trasfondo y el momento en el que llegan. Sí. ¿Por qué no habían llegado antes? ¿Por qué estaban llegando ahora? ¿Qué pasaba un poco ahí? Quizá el pastor Daniel tocó un poquito, ¿no? Primero se colocó el hecho de que ellos tienen que salir, tienen que ver que quien les estaba pidiendo esto no era cualquier persona. Dios quería llevarlos a sí mismo, ¿no? O sea, lo primero que quería era traerlos a ellos. Y tú vas a encontrar en la Biblia permanentemente que primero Dios se encuentra con la persona y luego que se encuentra con ella. Ve si inmediatamente se encuentra o a los meses es que le da las instrucciones sobre cómo seguir. Pero es fundamental para Dios conocernos, encontrarse con nosotros y nosotros encontrarnos para conocer la naturaleza de lo que Él quiere para nosotros. Y entonces... Sí, perdón, Sí, Jonathan, adelante, hay un pastor. asunto aquí de bastante cuidado. Y debemos ser muy, pero muy prudentes para que no nos vayamos a confundir en este asunto de qué viene primero o qué viene después, ¿cierto? Yo soy un enamorado de Romanos capítulo 5, versículo 8. Ese texto dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces recordemos que la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud egipcia es un paralelismo con la liberación nuestra del Egipto espiritual. Y el Señor no tenía un pueblo pulido en la persona de los hebreos cuando los sacó de Egipto, pero los trajo a Él, hizo manifestaciones de su poder y aún así el Señor los trae a Él en la condición que están. Y si nosotros hiciéramos un estudio detallado, no eran altamente religiosos. Hasta la religión se había disipado.
yo no me atrevería a decir que los israelitas en Egipto eran guardadores del sábado. Me cuesta creer por su condición como esclavos, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos estos asuntos, vamos a encontrarnos con la grata noticia de que toda persona que escucha la voz de Dios debe aceptar la invitación que el Señor le hace de salir de la esclavitud del pecado y gozar de esa gracia. Ahora el Señor nos va a ir educando, Sí. porque el crecimiento es importante, ¿cierto? Sí. Si mantenemos la misma condición, nos quedamos donde estábamos, pero el Señor, con sus lazos de amor y de afecto, nos va a educar para que vayamos creciendo. Sí, y aquí es clave de una palabra, confiar. Porque incluso ellos sin tener los mandamientos cuando salieron de Egipto, para que ellos salieran era necesario, primeramente, que se pintara Los el dinteles y los dinteles. postes. Eso era obediencia, aún no se entendía. El famoso teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer, en su libro El llamado al seguimiento, el costo del seguimiento, él dice, para entender ambos grupos, porque algunos son más dados a entender que obedecer significa creer, y otros al revés creen que primero creen. Él dice una frase muy interesante, él dice, solo el que cree, obedece. Y solo el que obedece, cree. Entonces, las dos van literalmente atadas al hecho, o sea, van atadas. No puede faltar una cosa en la otra. Y creo que es un valor para que nosotros entendamos que quizá no hay un orden, las dos vienen de alguna manera juntas. Claro, a mí personalmente me encanta el hecho de que Dios no tiene como ese checklist para liberarme. Él no está buscando, ok, Jonathan, cumple. No cumple, te quedaste ahí, no. Claro. Él primero me libera y después me da información útil para poder precisamente tener esa relación, Pastor David, que usted menciona. Y avanzando en esta historia podemos ver que venía un evento importante, ¿cierto? Vienen los mandamientos, pero eso no fue como algo casual, algo que pasó cualquier día, algo que era parte de la rutina, no. Hubo una preparación especial y era un momento especial y era un momento que nos iba a dar un primer reflejo de la importancia de lo que estábamos viendo ahí. Y la Biblia y el espíritu de profecía lo describe que había un monte literalmente como si estuviera en llamas. Y ustedes imagínense eso, un monte donde le estaba saliendo una columna de humo y el espíritu de profecía va un poco más allá y dice que era una hueste de ángeles que hacía que pareciera como que si eso fuera, como que eso fuera fuego. Imagínense la escena, la importancia y lo que eso provocaba en las personas que estaban mirando esa escena. Dicho eso, tendremos que tener esa relación presente en tiempos actuales, en tiempos nuestros, de nuevo, de manera práctica, cuando vemos la ley de Dios. Hay una relación entre la importancia que se le dio en ese momento y la importancia que tal vez le deberíamos dar ahora. ¿Qué esperanza podría tener un esclavo? ¿Qué mañana podría tener un esclavo? Definitivamente, como diría un comentador deportivo, no hay mañana. Ese era el futuro de un esclavo. Ahora el Señor lo saca de esa condición y les abre un horizonte, leche que fluye, leche y miel. Vénganse conmigo y juntos vamos a caminar hasta ese sitio. Una promesa gloriosa. Imagínense entonces y el Señor se revela en el Sinaí, pues de una manera solemne, porque recuerda que el Señor le dice a Moisés, hay que santificarse, hay que limpiarse, hay que purificarse, y luego al tercer día ocurrieron estos hechos portentosos, donde el Señor dice, miren, este no es un asunto de poca monta, este es un asunto solemne, estoy pensando en el bienestar de ustedes. Y a mí me gusta el encabezamiento que hay en Éxodo, el capítulo 20, antes de que se pronuncien específicamente el decálogo, dice la palabra del Señor, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. Así que esta introducción es bastante interesante porque le dice al pueblo, donde estabas no tenías mañana, ahora tienes una eternidad delante de ti. Yo me gozo leyendo esto y meditándolo, porque vuelvo a repetirlo, es que es la misma historia para mí. El Señor me está sacando de las tinieblas y me dice ahora caminemos juntos hacia un mañana glorioso. Amén. Amén. Y no podemos entonces dejar de mencionar un poco cuáles son esos mandamientos, cuál es ese decálogo que nos deja ahí. A mí me gustó mucho en el estudio que estuve haciendo, y Pastor, usted lo mencionó, Sí. es la forma de presentarlo de una manera un poco más práctica. ¿Cómo hacemos para que tal vez
esos mandamientos que quedaron ahí sean expuestos de tal manera que los pueda poner yo de manera práctica en mi vida. Y les voy a ir leyendo algunos y los vamos comentando. Me encantó cómo están. Exactamente. Sí. Por ejemplo, el primero, honrar y venerar a Dios concediéndole el primer y más elevado lugar en cada situación de nuestra vida. Wow. Ese es el primer mandamiento. Honra y venera a Dios. Así Pastor, es. usted tiene el segundo por ahí. Así es, claro que sí. Honrar y preservar la posición única de Dios y no sustituirlo por ningún ídolo de cualquier índole. Materializar el primer mandamiento. ¿Lo colocaste en primer lugar? Demuéstralo. Demuéstralo. Ponlo en Definitivamente, práctica. exactamente así es. Reverenciar el nombre de Dios, su reputación y su carácter. A veces cuando hablamos del nombre de Dios lo decimos simplemente como, ok, mencionarlo con respeto, pero lo importante es venerar su carácter. Si yo venero el carácter de Dios, yo tengo que ser sumamente respetuoso Oh, con esas características que lo definen. En mi vida diaria estoy siendo respetuoso con esas características que es una pregunta que creo que todos nos podemos hacer para reflexionar. para reflexionar. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Sí, señor. Correcto. Honrar su día de descanso. Dios lo separó pensando en nosotros, un privilegio que Claro, tenemos. claro, fue un regalo para nosotros ese Ujú. día. Respetar a los padres. No, imagínate tú. Y ese viene con promesa también por ahí incluida. Primerito de todos. Respetar la vida. Ujú. Después viene respetar el matrimonio, respetar la propiedad de las personas, respetar la reputación de los demás, respetarnos a nosotros mismos para no tener ningún deseo egoísta. Uno lee eso y ¿a quién no le gustaría vivir en una sociedad así? Imagínate. La ¿Qué sociedad sería, perfecta. qué Sí. sería la sociedad si todos viviéramos bajo esas mismas líneas? Sí. Entonces, uno empieza a ver cómo eso que bíblicamente se llama ley, también nos empieza a decir la lección que esa palabra que se usaba para decálogo, para mandamiento, también tiene una relación directa en el hebreo con promesa. Promesas, palabras ¿Y de qué pasa promesa. si empezamos a cambiar un poco la mentalidad de cuando vemos esto y en vez de pensar en mandamiento pensamos en promesas? Que esto fue dado para nuestro bien y para que nosotros pudiéramos tener acceso a una vida como la que Dios quiere que tengamos en medio de las dificultades que podamos tener aquí. ¿Esto ustedes creen que está pensado para mejorar nuestra calidad de vida o no? Oh, definitivo. Definitivamente. Y de hecho, los primeros dos versículos de Éxodo 20, antes del decálogo, dice una cantidad de cosas, ¿no? Habla de que Dios hace misericordia, ¿verdad? Con nuestras generaciones. Él no tendrá por inocente al impío, pero por el contrario, si nosotros guardamos los mandatos que el Señor nos da, nuestras generaciones sucesivas van a encontrar miles de bendiciones. Y hay un énfasis permanente en eso. En todos lados tú lo vas a encontrar en Éxodo y sobre todo en Deuteronomio. Que por cierto es donde aparece de nuevo el decálogo, pero pareciera que Moisés en esos largos 40 años que pasaron desde que estuvieron allí en el Sinaí hasta que llegaron a las puertas, hubo una transformación de la mentalidad de los judíos. Sí, por supuesto. Y tú lees esos decálogos, después vas a encontrar que hay unas cosas que son adicionales a lo que leemos en el libro de Éxodo. Por ahora él les dice a ellos, muchachos, crean de que si ustedes guardan estos mandamientos van a encontrar muchas bendiciones. Hay promesas. ¿Y esto fue exclusivo para el pueblo hebreo? Esta ley entonces es algo que se le dio como a un grupo selecto de personas y les dijo Dios, a ustedes tengan una vida buena, el resto pues vamos a ver qué logran hacer. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Cada privilegio tiene su responsabilidad, ¿no? Sería un reino de sacerdotes, tendrían una función de educar al mundo para que conocieran al único y verdadero Dios, que ya se venía demostrando desde desde las 10 plagas en el Éxodo, que las hemos no trillado, pero sí mencionado regularmente en estas presentaciones. Entonces, lo que el Señor pretendía con Israel exclusivamente, Deuteronomio creo que es el capítulo número 7, si mal no estoy, así lo menciona, habla del propósito de Dios con Israel, justamente que diera a conocer al Dios del cielo ante las naciones de la tierra, que fuesen maestros del mundo conocido y hoy la responsabilidad Wow, que tenemos como el tremendo. Israel espiritual. Para mí uno de los personajes de la Biblia Tremendo. en el tiempo, para mí, uno de los tiempos más gloriosos de Israel como Israel fueron los tiempos de Salomón. Y Salomón tuvo el privilegio de ser un educador del mundo conocido. Es más, tenemos a la famosa reina de Etiopía que lo visita como un ejemplo de cómo la fama de ese pueblo había salpicado Llegado a el mundo todas conocido partes. y la gente quería venir a conocer a Dios, en este caso a través del famoso sabio Salomón. Entonces, pastor, perdón, podemos decir que es absolutamente abarcante.
A pesar de que el pueblo hebreo era ese guardián que Dios había puesto en medio de su promesa para llevar esto es para todo el mundo. Oh, ya, cuando alguien se incorpora, acepta, reconoce, ahora forma parte de los que deben seguir haciendo la tarea, ¿no? Por lo tanto, todos estamos llamados a ser una generación de sacerdotes y de cumplir con la función que Dios espera que cumplamos. Y a mí me gusta mucho cómo lo resume Jesús, ya en los evangelios. Y Jesús cuando está hablando de la ley, de eso que acabamos de leer, práctico, abarcante para todo el que la decida guardar, para todo el que la decida ver. Y él dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a ese que está ahí al lado tuyo A tu prójimo. como a ti mismo. Sí. No hay, Más práctico que eso no se puede poner, ¿cierto? no hay nada más hermoso cuando tú conoces a una persona y le preguntas, ¿cómo conociste de Jesús? Y te dice, yo tenía un compañero de trabajo que él no presentaba en sábado los exámenes. Eso, por cierto, eso no hace nada. Yo estudié en la universidad, estaba estudiando educación y tenía compañeros míos de otras denominaciones, incluso algunos adventistas, y cuando objetaban su creencia, lo primero que hacían era saltar como tigres. Pero esa gente no era lo que marcaba a otra persona. El que Claro. marcaba a otra persona era aquel evangélico o aquel adventista o aquel de otra denominación Cristiano. que terminaba ayudándolo en su trabajo, que los invitaba a formar parte del Claro. grupo, que estaba acostumbrado a pararse en público y cuando estos amigos tuyos que nunca habían parado en público necesitaban a alguien y sacar buena nota, llegaba uno de estos muchachos creyentes, lo invitaba, oraban, presentaban, salían bien. Oye, ese es un testimonio mucho más poderoso que lo pueden decir tus palabras. Claro. Conocí a este muchacho que trabajaba conmigo y él no trabajaba los sábados. Yo le decía, ¿pero por qué? Y yo le decía, tú no, o lo invitaba a beber y él decía, pero no, porque yo guardo mi cuerpo. Y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Y yo un día lo seguí. Y mire dónde estoy, pastor. Qué cosa tan hermosa saber que hay miles en el mundo. Y yo no dudo que aquí en Durham también, que en Toronto también. Hay gente que en el silencio está cumpliendo la promesa de Dios de ser sacerdotes, de interceder ante Dios por sus amigos y ellos terminan entregando su vida a Jesús. Tremendo. Y Jesús va un poco más allá. Y Jesús va un poco más allá después de ese resumen que hace y dice, ok, aparte de eso les voy a decir cuál es el motivo por el cual ustedes deben seguir esta ley. Y él les dice en Juan 14:15, si me aman, guardar mis Guarda mis mandamientos. mandamientos. Pero hay una primera condición, si me aman. ¿Cómo relacionamos esto de amor, obediencia? Yo, por ejemplo, quiero dar un pequeño aporte personal. Y es que yo leyendo esto pensaba muchas veces en mi adolescencia, cuando yo lo único que veía era un montón de normas que yo decía, pero Dios mío, esto que no puedo, que no puedo, que no puedo, que no puedo. En mi casa, no estoy hablando de la iglesia, no. Y ahora que estoy cumpliendo ese rol de padre que apenas estoy empezando, uno empieza a percibir un montón de cosas detrás de esas normas que no eran nada más que una prevención para ahorrarte dolores, para ahorrarte sufrimientos, para ahorrarte un montón de cosas que en esa época es muy difícil que lo veas. Hay un amor en el trasfondo de esta ley igual de fuerte y cómo podemos responder nosotros también precisamente con amor, que no sea una simple obediencia, obedecer por obedecer. Yo creo que no estaríamos forzando la situación al evocar Primera de Corintios 13, ¿ok? El capítulo del amor. Una de las expresiones que usa ahí el apóstol bajo la dirección del Espíritu Santo es el amor todo lo puede. Todo lo puede. Y todo es todo, como decimos por allí, ¿no? Entonces yo creo firmemente, y sin que me tiemble la voz, que si uno está enamorado del Señor, está dispuesto a nadar hasta la otra orilla del océano. Cuando yo conocí a Josefina, o cuando nos conocimos, y nos hicimos novios, el noviazgo con mi esposa fue de 4 meses presenciales. La próxima vez que nos vimos personalmente fue para casarnos. Así que este Eso ya capítulo estaba. lo estaremos presentando en una próxima edición. Bárbaro. Pero yo afirmo, y es recíproco, pero puedo afirmar, poniéndome en los zapatos de Josefina, que Josefina estaba y está enamorada. Porque ¿qué representó para Josefina estar enamorada? Aceptarme como su novio, aceptar la propuesta de matrimonio, abandonar su casa, que nunca había salido de su casa, abandonar su comodidad para irse con un desconocido
perdonen que, que yo mismo me sincere conmigo mismo, para irse con un desconocido 4 meses o 5 y un ratico más de... Hay que estar enamorado, hermanazo. El amor es el que motiva ese tipo de duda. Vivir lo que tuvo que vivir conmigo en los primeros años de matrimonio, la estrechez, la escasez, de donde venía Josefina a lo que le tocó vivir conmigo, Josefina estaba y está enamorada, hermano. Entonces, si nosotros amamos al... Cuando se trata del amor de Dios por mí, Pastor Manrique, Jonathan, lo dejó todo o no lo dejó todo. La gloria que tenía con... O sea, él manifestó su amor, materializó su amor, demostró su amor. La pregunta es, ¿y si nosotros estamos realmente enamorados del Señor, cómo lo haremos? Yo creo que seríamos recíprocos. Ojalá así sea, porque el amor todo lo puede, ¿no? Sí, correcto. Y si vemos entonces y ya entendemos que todo el trasfondo que tiene esta ley es amor, hay que empezar a definir también la función de esa ley, ¿correcto? Sabemos que viene desde la naturaleza y el carácter de amor de Dios, pero tiene una función específica. ¿Cuál es esa función, Pastor David? ¿Cómo podemos resumirla? Bueno, la función que él tiene es acercarnos al Padre, mostrarnos el carácter de Dios. Y nos salva, Pastor, ¿usted qué Ella piensa? no nos puede salvar, ella sola no nos puede salvar. La ley no tiene No es una de sus funciones. no tiene ninguna injerencia en nuestra salvación, a no ser que nos muestre cuán mal estamos, cuánto necesitamos de Jesús. O sea, ok, no me sirve para salvarme, entonces la necesito ¿para qué? Simplemente para saber a dónde me voy a salvar, quién me va a salvar. Y de hecho, si yo no leo la ley, si yo no tengo una magnitud de la ley, lo dice Pablo, si yo no supiera no mates, no robes, no tendría ningún tipo de conciencia de lo que es el pecado. Cuando tú escuchas un sermón de un predicador, algo extraño comienza a ver en tu mente, como decirte de repente las cosas no están tan bien. Pero vete a la Biblia, en Romanos, la fe viene primero por el oír y la oír por la palabra de Dios. Y tú contienes en la palabra de Dios los mandamientos que Dios te ha dado. Entonces, la ley es la que te guía a Jesús, es la que te muestra definitivamente cuán mal yo estoy. Y lo más impresionante, incluso después de salvados, ella misma nos va recordando a nosotros nuestro nivel de compromiso con el Señor Jesús. Entonces está buenísimo eso, Pastor, porque podemos ir cerrando el ciclo y lo que hemos venido conversando, y es la naturaleza y el carácter de amor que Dios tiene por nosotros, y como lo decía Pastor Daniel, que ha hecho absolutamente todo para buscarnos, nos lleva a una ley que pretende mostrarnos a Jesús para que sepamos dónde estamos y sepamos también que Jesús es la única manera que vamos a encontrar de poder reconciliarnos con Él. Entonces un plan perfecto, amarrado completamente para que nosotros podamos retomar ese norte y tener claro que Dios nos sigue buscando incansablemente y que Él realmente, y esa es la historia que traza la Biblia a lo largo de todas sus páginas, quiere volver a estar con sus hijos. Amén. Y ha hecho hasta lo imposible para eso. Así que Amén. nos alegra mucho haber podido conversar hoy, Pastor David, Pastor Daniel. Qué bueno haber podido aprender juntos y desarrollar este tema. A ustedes los esperamos en la próxima para que podamos seguir conversando. Esperamos poder leer sus comentarios, que dejen ahí todas sus opiniones, que nosotros podamos interactuar con ustedes porque realmente nos gustaría mucho y nos interesa mucho hacerlo. Y nos vemos en la próxima.